Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre investigación científica, pero no va a ser una clase de investigación científica. Lo que vamos a aprender es el paso a paso para construir una revisión bibliográfica. Sé que es un tema difícil la investigación científica en general y que no siempre obtenemos las mejores clases al respecto durante la facultad, pero espero que al final del video puedan ir conociendo esos pasos necesarios y poder estructurarse de una manera más adecuada y organizada para poder hacer su primera revisión bibliográfica. So stay tuned. El primer paso para poder llevar a cabo cualquier tipo de investigación científica, y en este caso una revisión bibliográfica, es formular la pregunta de investigación o elegir qué tema es el que quiero investigar. Esto por lo general tiene que ir orientado a ya sea tratar de disminuir la brecha de conocimiento en determinada área o hacer una investigación que vaya dirigida a un área del conocimiento donde te quieres especializar. Es importante también reconocer que hay temas de investigación que no te van a gustar, que los vas a tener que hacer lastimosamente porque en algunas universidades te imponen algunos temas de investigación en algunas clases, lo cual al no tener una libertad de elegir el tema que te guste puede hacer que la investigación científica se vuelva un poco tediosa. Entonces te tienes que hacer una pregunta inicial que puede ser sencilla, no tiene que ser científica, sino que ¿qué tema te gusta y qué te gustaría saber de ese tema? Puedes entonces hacer una pregunta encaminada a ese tema. En mi caso voy a utilizar medicina interna y a mí me gusta dentro de medicina interna cardiología. Por ejemplo, quiero saber cuál es el manejo adecuado para un infarto agudo de miocardio o un síndrome coronario agudo. Y esa es mi pregunta de investigación. Una vez que ya sabes qué quieres investigar, tienes que leer un poco más del tema para empaparte del tema. Y aquí es donde viene la revisión de la bibliografía. Es decir, vas a buscar una base de datos donde ustedes van a empezar a leer artículos para poder entender más del tema. Ahora, les voy a enseñar una manera sencilla para poder hacer su búsqueda y empezar a filtrar esos artículos que van a utilizar ya al momento de hacer la revisión bibliográfica. Yo voy a usar PubMed para que ustedes lo puedan ir viendo y de esta manera puedan seguir exactamente los pasos que yo utilizo para poder hacer mi revisión bibliográfica. En la página principal de PubMed van a irse a Advanced Features, que son las configuraciones avanzadas. Y si se fijan, van a encontrar diferentes espacios que pueden llenar para poder filtrar su búsqueda y tratar de encontrar exactamente lo que ustedes buscan. Vamos a buscar Myocardium Infarction. Podemos también utilizar Management, que es manejo o treatment. Por lo general, la mayoría de revistas te dicen que tienes que utilizar no más de 10 años de antigüedad los artículos. Entonces pueden utilizar y crear un rango de fechas o de años para que ustedes puedan utilizar estos artículos específicamente. Entonces date create, le vas acá y vamos a poner desde el 2012 hasta el presente y le vamos a dar a añadir. Ahora le damos buscar y vamos a ver qué encontramos. 348 resultados. No voy leyendo cada uno de los artículos completos porque me tomaría mucho. Lo que voy a hacer es utilizar un proceso de filtrado por etapas. La primera etapa va a consistir en identificar los títulos que yo considero relevantes a mi búsqueda. Y vamos a buscar. Y así continúan hasta que obtienen aproximadamente unos 100 artículos científicos. Luego que hagan esto, lo que pueden hacer es enviarlo y como pueden ver, send to un administrador de citas bibliográficas y se pueden enviar a su correo los resultados de la búsqueda y todos los que ustedes han seleccionado. Y de esta manera ya pueden tener en su correo bien guardaditos los 100 artículos que ustedes van a utilizar para su revisión bibliográfica. El siguiente paso, una vez que ya tienes 100 artículos científicos que ya has visto que el tema o el título va acorde a lo que estás intentando identificar o conocer más o empaparte más, vas a hacer un segundo filtro y en esta etapa lo que vas a hacer es leer el abstracto, o sea el resumen del artículo. Cada vez que vas leyendo un resumen, cada vez que vas leyendo el resumen de los artículos te vas a ir dando cuenta de qué artículos sí van acorde a lo que estás buscando y cuáles definitivamente el título, si bien es cierto, tenía relación, ya el contenido no lo tiene en lo que tú estás buscando específicamente.
Esta segunda etapa te va a dejar aproximadamente unos 60 de esos 100 artículos que vas a decir, estos probablemente me van a servir para el artículo. En la tercera etapa o el tercer paso, lo que vas a hacer es que vas a leer los artículos completos y vas a ir quitando aquellos artículos que definitivamente no te aportan a tu tema de investigación. Al hacer esto, probablemente te van a ir quedando algunos 40 o 45 artículos o incluso menos. Un cuarto filtro que te puede servir, y no necesariamente es considerado un filtro, pero te va a ayudar bastante, es que dentro de los mismos artículos que identificaste como tus artículos finales, puedes encontrar en su bibliografía algunos artículos relevantes. Esta metodología se conoce como el método de bola de nieve, es decir, que vas descubriendo algunas bibliografías secundarias que están dentro de tu bibliografía primaria, lo cual te puede servir para encontrar algunas explicaciones que tal vez no encuentras bien explicadas dentro del artículo, cuando encuentras un concepto importante, pero no encuentras más revisión y te das cuenta que ese autor citó varios artículos para crear ese concepto y te puedes basar de esos artículos para poder crear un concepto nuevo. Te van a quedar entre 40 y 50 artículos. Muy importante, trata de incluir artículos que tengan bastante peso científico. Por lo general trato de incluir artículos de ensayos clínicos, artículos de metaanálisis o artículos de revisiones de la bibliografía. Rara vez incluyo artículos de opinión o cartas al editor porque lastimosamente la rigurosidad científica de este tipo de artículos es bastante baja. Y en cuanto a la pirámide de la evidencia científica, está muy por debajo, mientras que los que mencioné primero están más arriba y te van a dar más sustento científico al momento de hacer tu análisis. Una vez que ya tengas tu tema de investigación, hayas filtrado tu literatura y ya tengas un buen número de artículos que vas a utilizar en tu revisión bibliográfica, vamos a hacernos un par de preguntas importantes. ¿Vas a publicar solo o vas a publicar con otras personas? En lo personal siempre recomiendo que hagan publicaciones en conjunto, especialmente cuando vienen empezando a hacer investigación científica. Siempre es bueno tener a otras personas que tengan un poco más de experiencia, también compartir la carga laboral para poder hacer el artículo. Y por último, siempre es bueno tener un asesor, es decir, una persona que tenga expertise en el área o en el tema o incluso en investigación científica para que pueda guiarlos. Generalmente este autor es el último en la lista de autores cuando se publica el artículo, que representa el investigador más experimentado de todo el grupo. Generalmente es el asesor o el guía del proceso de investigación. Además de esto, vas a tener que definir cómo vas a trabajar con tu equipo, es decir, te vas a reunir a trabajar, van a dividir los temas, ¿cómo lo van a trabajar? En lo personal recomiendo que siempre hagan un documento de Google Drive. En la nube pueden trabajar todos en tiempo real, ir viendo las recomendaciones, ajustes o cambios que han hecho cada uno de los miembros del equipo de investigación. De esta manera facilita bastante la interacción y después pueden tener reuniones virtuales o presenciales para poder discutir a profundidad cada párrafo, cada línea y ver cómo se puede ir fortaleciendo el artículo. Pero muchos de ustedes se están preguntando, ¿pero y cuál es la estructura de una revisión bibliográfica? No se preocupen, la respuesta es muy fácil. Una vez que ya identificaron la revista donde ustedes van a publicar, les recomiendo que vayan a ver los volúmenes anteriores e identifiquen artículos de revisión bibliográfica para que vean la estructura utilizada en los diferentes tipos de temas que han sido publicados en los volúmenes anteriores. De esta manera, ustedes se van a pegar no solo a las instrucciones para autores que la mayoría de revistas publican, sino que también al formato que normalmente utilizan las revistas para esa sección específica de revisiones bibliográficas. De esta manera ustedes pueden poner en su documento de Word en la nube las secciones que debe incluir el artículo que ustedes están escribiendo. Bueno, aquí tenemos nuestro template o nuestro formato o nuestra estructura básica de la revisión bibliográfica que vamos a hacer. Mi tema es el manejo del infarto agudo de miocardio. Eso es todo. No me enfoco en por qué se produce, no me enfoco en cuáles son los signos y síntomas, me enfoco más que todo en el manejo, o sea, cómo voy a tratar el infarto del miocardio. Y las secciones que normalmente voy a encontrar en una revisión bibliográfica son las siguientes: el resumen que vamos a hacer al final, la introducción que va a hablar sobre generalidades de todo el tema para concluir en por qué estoy haciendo la revisión bibliográfica o nuestra pregunta de investigación, una metodología que les voy a explicar cómo hacerlo más adelante, desarrollar el tema como tal y la discusión o conclusión, que es donde voy a como resumir mis hallazgos de la revisión bibliográfica y voy a decirle al lector, bueno, en base a todo lo que yo leí,
Creo y lo que entiendo es que el mejor manejo del infarto de miocardio es este o el otro. La bibliografía y otras secciones que normalmente en las instrucciones del autor de las diferentes revistas les van a decir como si hay conflicto de intereses, si hubo algún tipo de financiamiento, entre otros. También la contribución de cada uno de los autores. Pasemos por la introducción. En la introducción voy a dar medidas generales o conocimiento general sobre el proceso. Es decir, quiero saber un poco la definición, la epidemiología, signos y síntomas, exámenes complementarios y el manejo general del infarto de miocardio. Pero no voy a entrar en detalles en el manejo porque quiero discutirlo más en base a la bibliografía que yo encontré. Pero le voy a dar un ejemplo de cómo utilizar la bibliografía y cómo ir redactando para no caer en plagio, que eso tiende a ser un problema bastante en investigación científica. Si nos vamos de nuevo a nuestro PubMed, donde ya teníamos nuestros artículos seleccionados, voy a buscar un artículo que a mí me parece que me va a servir para empezar a redactar. Para hablar de la introducción, en este caso queremos hablar de generalidades del infarto de miocardio. Esta oración me puede servir para introducir el tema. De qué quiero hablar es el concepto y después hablar un poco sobre la epidemiología. Y si se fijan en este artículo que tengo aquí, habla un poco sobre la enfermedad coronaria. Y esto es importante porque aquí me está diciendo que es responsable por más de la mitad de los eventos cardiovasculares en individuos por debajo de los 75 años. Pero yo no puedo copiar esto de manera textual porque sería plagio. Pero yo puedo leer varios artículos y condensar esa información. Por ejemplo, puedo decir los eventos vasculares forman parte de las enfermedades crónicas no transmisibles, siendo el infarto de miocardio el responsable de más de la mitad de estos eventos vasculares. Esto lo pueden ir desarrollando y van añadiendo un poco de epidemiología, los signos, los síntomas, exámenes complementarios, y digamos que ya llenaron toda esa información, ya tienen varios párrafos y van a hablar del manejo y pueden decir el manejo del infarto agudo de miocardio en Honduras, suponiendo que están en Honduras, se lleva a cabo mediante el uso de, y ustedes pueden enlistar los medicamentos que usan. Este manejo ha sido utilizado de manera estándar durante la última década. Este párrafo ya hicimos nuestra introducción, ya pasamos por la epidemiología, síntomas y todo eso. Vamos a medir nuestro cierre. Debido a esto se decidió llevar a cabo una revisión bibliográfica, revisión de la literatura, para conocer si existen nuevos abordajes para el manejo de pacientes con infarto agudo de miocardio. La metodología va a describir exactamente cómo hicieron su búsqueda. Primero, qué base de datos utilizaron. Van a necesitar saber también el intervalo de búsqueda utilizado, o sea, cuántos años, fueron 10 años, 5 años, desde cuándo utilizaron. Idiomas de artículos publicados, tipos de artículos, es decir, si fueron artículos de revisión, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos aleatorios, etc. ¿Cuáles utilizaron? ¿Cómo fueron haciendo la búsqueda? Utilizamos varios filtros para poder ir identificando qué artículos vamos a utilizar dentro de esta revisión. Para llevar a cabo la identificación de los artículos, primero se seleccionaron 100 artículos en base a la relevancia del título. Y al final van a decir si incluyeron algún artículo
que estaba fuera de ese rango. Y si se fijan, todo esto me va a dar una metodología y la van a redactar. Entonces sería, se llevó a cabo una revisión de la bibliografía utilizando PubMed como base de datos. Se utilizó un intervalo de 10 años partiendo del 2012 hasta el 2022 de artículos publicados en español o inglés. Se tomaron en cuenta artículos de revisión bibliográfica, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos aleatorios, etc. Se identificaron 100 artículos cuyo título era relevante a la pregunta de investigación. De estos 100 artículos se disminuyó el número a 60 una vez que se hizo un análisis del resumen. Posteriormente ese número se disminuyó a 40 una vez que se leyó el artículo completo, y ese número aumentó a 45 al identificar bibliografías secundarias utilizando el método de bola de nieve, que quiere decir buscar dentro de las bibliografías de esos artículos principales algunos artículos que puedan ser relevantes a mi tema de investigación. Una vez que identifiqué mi metodología y se fijan, ya voy avanzando en mi artículo científico, voy a desarrollar el tema. Si se acuerdan, estamos hablando del manejo del infarto del miocardio, y para eso, en el desarrollo del tema, al igual que hicimos anteriormente, lo que tiendo a hacer es hacer secciones para poder hablar sobre los diferentes aspectos o elementos del tema que estoy desarrollando. Por ejemplo, primero que todo, antiagregantes plaquetarios, etc. Voy a agarrar todos mis artículos y lo que pueden hacer es tratar ya sea de dividirlos por tema, o lo que yo tiendo a hacer es tener diferentes carpetas en base a cada uno de estos temas y decir, bueno, de este tema estos 5 artículos son los mejores porque hablan muy a profundidad sobre esto. Seguimos redactando nuestro artículo y es importante recordar algunas cosas. Una, nunca vas a poner de manera textual lo que estás leyendo, siempre va a ser una interpretación de lo que entendiste de ese concepto o tema en específico. Si existe una definición que es demasiado textual y quieres ponerla, normalmente va a ir entre comillas, como haciendo referencia que no es de tu autoría sino que de otra persona, y normalmente va a ir seguido de la referencia utilizada en base al estilo, entre paréntesis o el número en superíndice si estás usando Vancouver, por ejemplo, para darte una idea. Al concluir el proceso van a ir a la parte de discusión o conclusiones, donde ustedes pueden hacer conclusiones diciendo, bueno, después de haber revisado la literatura, lo que encontramos es que el manejo continúa siendo el mismo, o que sí hay nuevos tratamientos que se pueden implementar y que pueden mejorar, por ejemplo, la sobrevida del paciente, la supervivencia al evento, entre otras cosas. Para concluir, viene el proceso editorial, que es un proceso que tiende a ser un poco tedioso porque tarda bastante dependiendo de la revista. En algunas toca pagar para publicar. Yo recomiendo que cuando vayan a empezar a publicar, apunten a revistas con menor impacto para que vayan agarrando experiencia en el proceso editorial, el proceso de redactar y de publicación. El resumen lo que va a hacer es tener todas esas secciones que tiene el documento completo, solo que de manera resumida. Normalmente en las instrucciones de los autores van a poder encontrar qué secciones debe tener su resumen, si va a ser estructurado o no estructurado. El no estructurado suele ser un resumen corrido, el estructurado tiene introducción, metodología, discusión y conclusión, o resultados en vez de discusión y discusión al final o conclusión. Independientemente, no se preocupen, es un resumen de 250 o 150 palabras que lo que dice es la esencia de su artículo, desde la generalidad hasta los hallazgos y la conclusión. Espero les haya gustado y esto ha sido una muy buena guía de cómo empezar a hacer investigación científica. De nuevo, a veces es bien difícil, pero si toman estos pequeños pasos pueden comenzar a trabajar un poco y entender los conceptos básicos de la investigación científica. Para resumir, recuerden, primero nos hacemos la pregunta de investigación, ¿qué tenemos duda? ¿Qué queremos saber? Luego vamos a identificar los artículos científicos que vamos a utilizar en nuestra revisión utilizando los 3 filtros que les mencionaba. Primero en base a título, luego en base a resumen, luego en el artículo completo, y encontrar artículos extra relevantes al tema en la bibliografía de estos artículos principales que voy a usar para mi revisión. Cuando un tema se queda corto, utilicen el método de bola de nieve para encontrar otro tipo de fuentes que le pueden funcionar o servir para ampliar el desarrollo del tema.
Una vez que ya tengan estos artículos, recuerden elegir a sus compañeros para trabajar, encontrar un asesor, identificar la revista donde quieren publicar, seguir las instrucciones para autores donde definen las secciones que debe tener en base al artículo que quieren publicar. Luego, cuando empiece el proceso de publicación, ustedes van a mandar su manuscrito, sigan las instrucciones de autores. Normalmente te piden que mandes el manuscrito, o sea, el artículo, el cuerpo del artículo, en un documento aparte, y los autores y afiliaciones en otro documento. Las afiliaciones quiere decir a dónde trabajan, a dónde estudian. No olviden suscribirse al canal y compartir con sus compañeros, especialmente aquellos que quieren saber un poco de investigación científica. Si tienen alguna pregunta, déjenlo en los comentarios y nos vemos en otro video.